Hoy vamos a hablar de Ingeborg, la reina olvidada. Ella jugó también un papel importante en la relación de Dinamarca con el resto de Europa. Una boda real convertida en escándalo político. Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropeza. Hola a todos, hoy tenemos un episodio especial porque es sobre una princesa danesa, reina más tarde, un personaje que no está entre los protagonistas de la historia de esta zona, pero que tiene mucho que contar. Ingeborg es una figura relativamente desconocida en la historia danesa, a pesar de su linaje y de su dramática historia. Su boda fue celebrada con toda la pompa de la corte francesa, pero más tarde se convertiría en una de las mayores tragedias diplomáticas del siglo XII. Aquí para entender este matrimonio hay que ver cuál es, digamos, el contexto político. Ingeborg nació alrededor del año 1175. Digo alrededor porque hay dudas si es un año antes o un año después. Era la hija del rey Valdemar I y su esposa, la reina Sofía de Minsk. Ella creció en una corte poderosa, en un reino que acababa de dejar atrás décadas de guerras civiles. En ese momento Dinamarca entraba en una nueva era, una era de estabilidad, de ley, de fe. Valdemar tuvo con su esposa Sofía de Minsk 8 hijos, dos Knud y Valdemar, que fueron reyes, y además tuvieron 6 hijas. 2 de ellas fueron monjas, Margarita y María. Sofía se casó con un duque de Sajonia. Elena fue duquesa de Baviera y la más joven, Riquisa, fue reina de Suecia. Además está Ingeborg, quien fue reina de Francia. Su historia nos habla mucho de ese proceso de internacionalización, por decirlo de alguna manera, de Dinamarca, de esa integración con los otros reinos europeos y de esas luchas de poder también. Cuando Valdemar muere, Knud, su hijo, se convierte en Knud el VI. Él había cogobernado con su padre, como había sido tradición desde los vikingos, y el siguiente rey fue Valdemar II. Hablamos de una época de expansión, de paz relativa y de muchas ambiciones políticas, y con pocos conflictos internos. Se mantenían buenas relaciones con el Papa, quien aprobaba las acciones políticas. En pocas palabras, Dinamarca se había convertido en un reino respetable y confiable. Sin embargo, esta paz y prosperidad no son accidentales, son el resultado de una cuidadosa estrategia de alianzas. Y aquí es donde las mujeres, además, futuras reinas, juegan un papel crucial, porque son el vínculo necesario entre las grandes y poderosas familias del continente. Es una política europea muy común, o ha sido una política europea muy común, las bodas reales y, y las mujeres aquí como piezas claves, ¿no? Matrimonios que podían sellar la paz, podían garantizar negociaciones, etcétera. De su infancia se sabe poco, pero todo indica que recibió la educación propia de una princesa. Aprender a hablar con cortesía, rezar con devoción y sobre todo obedecer cuando llegara el momento de casarse. El destino de Ingeborg
como el de tantas mujeres nobles de su tiempo, no dependía de sus sentimientos, sino de los intereses de su familia. Dinamarca era ya una potencia en el norte. Su flota, heredera directa de aquellos antiguos barcos vikingos, dominaba el Báltico y tenía mucha influencia política que se extendía más allá del mar, como hemos visto en episodios anteriores. Gobernaba el rey Knud VI, su hermano, quien estaba consolidando el poder que ya el padre había edificado, mientras mantenía una diplomacia muy hábil con los grandes reinos de Europa. A finales del siglo XII, Europa estaba formada por reinos, territorios gobernados por monarcas, pero aún no existían los estados nacionales modernos. Eso lo hemos dicho antes. En este contexto, el emperador alemán, Henry VI, era el príncipe más poderoso del continente. Él mantenía tensas relaciones con Knud VI, el rey danés, porque se había negado a rendirse o a rendirle homenaje feudal, o sea, a ser su vasallo. Y de esta manera él protegía la independencia de Dinamarca, que estaba consolidando un poder en el norte también. Había ido consiguiendo más y más territorios en la parte del norte de lo que hoy es Alemania, hacia el este, donde estos son territorios de los vendos. De esto hemos hablado y estas cruzadas o campañas continuarán durante mucho tiempo. Bueno, decíamos que Dinamarca se niega a rendir vasallaje al imperio romano-germano. Al mismo tiempo hay otros conflictos en desarrollo en Europa. En 1192, el rey Richard, es ese famoso Ricardo Corazón de León, fue capturado al regresar de las cruzadas y entregado al emperador Henrik. Esto provocó una relación en cadena. El rey francés, Felipe II, que era enemigo de Richard, intentó aprovechar la situación aliándose con el hermano del rey inglés, el príncipe Juan o John, a ese que llaman Juan sin tierra, de las leyendas de Robin Hood. Y con ese objetivo de conquistar Normandía y de ponerlo en el trono de Inglaterra, pero el plan fracasó. Juan no consiguió el apoyo de su país y Philip necesitó buscar nuevos aliados contra el enemigo inglés. Ahí entra Dinamarca. Una delegación francesa viajó al norte con la intención de negociar una alianza. Comenzaron las negociaciones para casar a Ingeborg con uno de los hombres más poderosos del continente, Philip II. Como Francia se encontraba en conflicto con Inglaterra, veía en Dinamarca la posibilidad de un aliado estratégico. El rey francés esperaba que al unir su casa con la dinastía de los Valdemar, podría contar con la legendaria flota danesa para reformar su dominio. En este tablero político, el matrimonio de una princesa podía ser tan decisivo como una guerra. Bueno, esto estuvo apoyado por el obispo Absalón y las negociaciones las hicieron personajes que en ese momento eran muy importantes, por ejemplo, Anna Sunesen, que era sobrino de Absalón y sería más tarde obispo. El compromiso con el rey de Francia, que es uno de los hombres más poderosos del continente, muestra también cuál es la situación diplomática de Dinamarca y el poder con el que tiene para negociar. El 14 de agosto de 1193, en la Catedral de Amiens, entre el incienso y cantos solemnes, Ingeborg de Dinamarca, hija del rey Valdemar I el Grande, se casaba con el rey Philippe II de Francia. Al día siguiente fue coronada reina, como marcaba la tradición, pero esa misma noche ocurrió algo. Philip repudió a Ingeborg y exigió la anulación del matrimonio.
ordenando que fuera encerrada. Las razones siguen siendo un misterio. Diversos historiadores tienen varias teorías. Se preguntan por qué cambió de opinión Philip tan repentinamente. Está la hipótesis política, por supuesto, que el rey habría descubierto justo tras la coronación que no recibiría el apoyo militar danés prometido. Hay otras que son más personales y aluden a los rumores de la época que dicen que Ingeborg tenía mal aliento, que no era especialmente bonita, que no era virgen. Ninguno de estos motivos en este momento histórico justificaba la anulación matrimonial. Así que el caso de Ingeborg se convirtió en un prolongado pulso diplomático y eclesiástico entre Francia, Dinamarca y Roma. A lo largo de los años, estamos hablando de 20 años de lucha, los franceses presentaron 3 razones para intentar disolver el matrimonio. La primera fue que había un parentesco prohibido de 4º grado, según el derecho canónico. Dinamarca, muy indignada, por supuesto, reaccionó con firmeza y en 1194 fue una delegación encabezada por el obispo Anna Sunesen. Este no nos olvidemos de él porque es un personaje también que posteriormente tendrá poder, quien viajó a Roma con un árbol genealógico que desmentía el parentesco. Posteriormente, y eso como unos años, como 10 años después, se le acusa de hechicería a Ingeborg y se afirma que Felipe no había podido consumar el matrimonio. Ella responde con firmeza que el matrimonio fue consumado, que todos lo saben, y además, ¿por qué la acusan 10 años después? Si el problema hubiera sido impotencia, podrían haber alegado esto desde el principio. Ella insistió en todo momento que esa unión se había consumado y que, bueno, como se decía en ese momento, fueron una sola carne por el matrimonio y que ese matrimonio era sagrado e indisoluble. Ella vivió en cautiverio mucho tiempo o vivía de un castillo a otro, donde la iban mandando según la situación, se hacía más tensa o se relajaba un poco. Se sabe mucho de Ingeborg por la correspondencia que tuvo con los papas. No fue fácil desde el principio, no era necesariamente que estaba el papa con ella, pero tomó mucho tiempo, como eso fue un tira y una floja de diplomacia, de incluso humanidad, porque ella también le escribía cartas de su lucha solitaria al papa. Y la tercera causa que habíamos dicho es que la obligaban o hacían campaña para que tomara los votos monásticos, para que se metiera monja. Y ella y el papa también lo rechazaron. Ella porque no quería ser monja y el papa, aunque era muy devota, y el papa porque pues se alegaba que no era virgen para ser tampoco monja. En algún momento la iglesia obligó a Philip a reconocer la legitimidad del matrimonio, impuso un interdicto sobre toda Francia. El interdicto es una de las acciones más graves de la iglesia, que significa que en todas las iglesias del reino se suspendían las misas, las confesiones, los entierros. Nadie podía recibir los sacramentos y esto se convirtió en un asunto nacional, muy importante. Si te gusta este viaje por la historia nórdica, suscríbete al podcast y dale me gusta. Así me ayudas a seguir creando nuevos episodios.
El personaje de Ingeborg tiene muchos aspectos, porque ella desde allí hacía una lucha. Además, cuando escribía como y firmaba como la reina de Francia. No se rindió, siempre daba en lo que donaciones y siempre afirmaba su legitimidad como reina de Francia. Era una mujer también instruida y muy preparada y, y por supuesto debió haber sido muy humillante. Y a pesar de esa humillación mostró mucha fortaleza. Se puede decir que es parte de esa infancia, de esa educación que ella recibió, que se supone pues orientada hacia el matrimonio con un príncipe, con un rey, que fue socializada para ello, ¿no? Y que recibió pues competencias, no solo pues de educación, de modales, sino también una conciencia de representar un papel en la escena europea como representante de los Valdemar. En ese momento estamos hablando de que hay una conciencia de un linaje, ¿no? Que viene desde Knut Lavard hasta Valdemar II. No vivía en una prisión miserable tampoco. Ella juega el papel que le corresponde en el tablero político de esa época. En 1198 llega al trono papal Inocencio III. Inocencio III fue también un papa muy importante. Y él decidió reafirmar la autoridad de la Iglesia sobre los monarcas europeos. Y tomó el caso de Ingeborg, que estaba en proceso, como un ejemplo de lo eclesiástico sobre lo civil. Entonces él quería, como decíamos antes, había un juego de poder entre las fuerzas, pero aquí el Papa dice, vamos a poner en entredicho a Philip, lo amenazó y fue presionado desde adentro. De esta manera, el rey Philip tuvo que ceder. El Papa y toda Europa criticaron la conducta del rey porque señalan de sospechoso que primero alega parentesco, luego alega hechicería y finalmente quiso enviar a su esposa a un convento. En Dinamarca las mujeres compartían la mujer estaba bajo la tutela masculina. Padre, el marido o el hermano eran sus guardianes legales. Esta construcción pues se mantuvo durante muchos siglos en muchos lugares, aún es así. En las primeras leyes incluso los delitos sexuales eran considerados ofensas contra el hogar del hombre, no contra la mujer. Si una mujer era violada, la compensación se pagaba al marido o al padre, por ejemplo. Será más tarde con la ley de Jutlandia en la que ya se reconoce, por ejemplo, la violación como un crimen contra la mujer en sí, no contra su hombre o su familia. Esta sería la ley de Jutlandia de 1241, promulgada por Valdemar II, el hermano de Ingeborg. La violencia era común en esa época y aunque se intentaba contenerla desde el poder, con leyes que se iban creando, pues había pues, leyes contra el vandalismo. Esto era pues el delito de que pandillas atacaran a otros en sus casas o en el campo. Vamos viendo cómo los estados se van construyendo y cómo se van, digamos, creando reglas para proteger la dignidad individual o la libertad individual. Es cierto que a principios de la Edad Media las mujeres tenían el derecho a heredar, pero a los hijos se les daba el derecho a una herencia completa, mientras que a las hijas solo se les daba la mitad. Pero las mujeres tenían limitaciones para comerciar, no podían vender más de cierta cantidad, por ejemplo, tenían límite no podían hacer negocios con mayor volumen, por decirlo de alguna manera.
En las ciudades el comercio se expandía, se multiplicaban los diferentes oficios, pero las mujeres tenían limitados a qué se podían dedicar. Habían algunas posibilidades de comercio, estaban las mujeres que llamaban de establo, que vendían pues alimentos para caballos, vendían el heno, las vendedoras de cerveza también, o taberneras, pero estaban también limitadas a la cantidad que podían vender, digamos, cuántos céntimos. Hay algunos casos en algunas ciudades donde se permitía que las mujeres pudieran comerciar sin tutor, pero esos son casos específicos, de ciudades específicas. Los límites estaban matizados, ¿no? Porque después ya si tenían riquezas, tierras, viudas, podían administrar sus bienes. Y también están las reinas, que hay personajes muy interesantes en la Edad Media de los que se habla poco. Por ejemplo, hay una reina que se llama Margarita Fetkula, que se casó con el rey danés Nils allá por 1103. Ella era hija del rey sueco, había estado casada con el rey noruego y luego de su muerte se casó con Nils, el rey danés de esa época. Ella tenía mucho poder. Incluso se decía que el gobierno de Dinamarca estaba en manos de las mujeres. Desde la perspectiva de Ingeborg, aunque ella nunca volvió a Dinamarca, siempre mantuvo contacto con su familia, tuvo mucha influencia, incluso ayudó a pagar un rescate en una captura que hicieron a su hermano Valdemar II, Valdemar el Victorioso. En sus últimos años, como una viuda poderosa, tuvo la oportunidad de fundar un convento, un hospital de la Orden de San Juan, cerca de París, donde pasó los últimos años, dedicada a la caridad, a la oración. Nada fuera de lo común en esa época. Murió en el año 1237, como cerca de 62 años, y allí mismo fue enterrada en el monasterio. Y así el caso de Ingeborg se prolongó por 2 décadas, dejando al descubierto tensiones entre el poder real, la iglesia y el papel de las mujeres en la política medieval. Aunque Ingeborg terminó siendo reconocida como reina legítima de Francia, su historia sigue siendo un símbolo de resistencia, dignidad y diplomacia en una época dominada por reyes y papas. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que somos el fruto del pasado y estamos escribiendo la historia de mañana. Te espero en el próximo episodio de Historias Boreales.